Creo que aquí tenemos una de las cuestiones que en algún momento va a estar centrada sobre todo nuestra reflexión el día de hoy. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que con esto podemos en algún momento pues iniciar un poquito esta reflexión que nos va a ayudar para pues recordar este compromiso personal de lo que en algún momento tenemos en la relación con las cosas del mundo, la relación con las cosas de Dios. Y desde allí tenemos que partir para compartir juntamente con ustedes pues nuestra reflexión. Yo creo que es bueno que retomemos un poquito algunos elementos que son parte para poder entender esta pregunta que le plantearon a Jesús en cuestión del pago del impuesto. Y aquí es donde entra pues un poquito la historia. Hay elementos en los cuales la historia nos habla cómo los pueblos de alguna forma vivieron esa experiencia de al comenzar sobre todo las transacciones, los impuestos y todo, y de alguna manera pues tenían las monedas, por ejemplo, judías, tenían poco valor realmente, como eran precisamente el óvulo, el leptón. Podrían también ser acuñadas por los jerarcas y autoridades locales, pero nunca podrían en algún momento utilizar el elemento propiamente de Roma para sus transacciones. Tenían algo propio, por la cual ellos mismos, sobre todo, pues probablemente la moneda judía no tenía gran valor. Sin embargo, de alguna forma tendríamos que decir, en el caso de Poncio Pilato no podría llevar acuñada ninguna imagen o retrato de su rostro, debido a que para los judíos, dice, observantes, toda representación de figura humana se consideraba prohibida por la ley. Lo sabemos muy bien, no te harás imagen alguna, sobre todo en el libro del Deuteronomio, que dice, no te harás imagen alguna de arriba, ni de abajo, ni de ningún lado. Y eso se toma todavía hasta el día de hoy como algo propiamente en algunos grupos religiosos, lo toman como si fuera a rajatabla esto. Yo les digo, cuando en algún momento traen un billete, le digo, pásamelo, porque tiene imágenes. Tiene imágenes. Es un absurdo la forma de pensar a veces. Sabemos muy bien que a nadie le damos adoración propiamente, y esto creo que tenemos que tomarlo muy en cuenta. En nuestra vida cristiana no adoramos una imagen, la Virgen de Guadalupe, no adoramos la imagen de un santo, no adoramos la imagen, incluso la misma imagen de Cristo, no la adoramos. ¿A qué es lo que sí adoramos? Una sola cosa, la Eucaristía. La Eucaristía es lo único que el cristiano católico sí adora. Adoramos a Cristo en la Eucaristía, adoramos a Cristo presente como nuestro Salvador, y sabemos muy bien que su presencia nos lo dice muy clara cuando en algún momento antes de partir, yo estaré con ustedes y esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y no en el momento nomás que se consagra, sino se queda para nosotros en la Eucaristía. Por eso dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, coman y beban. Y ahí tenemos la gran respuesta sobre todo de Jesús. Sin embargo, también tenemos que decir cómo en algún momento las transacciones mayores deberían hacerse siempre con monedas de mayor valor, fundamentalmente con la moneda imperial, como era el denario, el sestercio. Estas monedas llevaban acuñado el rostro del emperador y en algunos casos incluían el título Divino César, razón por la cual, pues claro, los judíos, para ellos eran, sobre todo los observantes, que esto se negaban a usarlo, decían, esto no es posible, esto es una blasfemia, esto va contra Dios, va contra las leyes, va contra lo que nosotros creemos. Sin embargo, sabemos bien que los herodianos, que eran los aliados de los romanos propiamente, no tenían problema de ninguna manera en pagar el tributo al César con ese tipo de moneda. Por eso también tenemos, aun cuando no estuvieran de acuerdo, todos los judíos estaban obligados a pagar los impuestos, si no querían oponerse frontalmente al poder imperial dominante. No podían tampoco, sin embargo, aceptar esa humillación. Por eso tendríamos que decir, de alguna manera, ellos usaban otras monedas. Sin embargo, para poner a prueba a Jesús, pues también le plantean ese cuestionamiento que en algún momento pues él responde de manera, diríamos, magistral. Le quisieron poner la trampa y dice, a ver, presénteme esa moneda. ¿Qué tiene? ¿Qué dice? Pues es el rostro del César. Con eso tenía. Les desarmó en algún momento todo su planteamiento, les desarmó toda su intención y los deja propiamente fuera del contexto en los que ellos esperaban. Sin embargo, tenemos que decir también, la respuesta del Señor siempre desbarata aquellas intenciones, aquellas trampas de los fariseos, de quienes en algún momento son enviados,
Para echarles en cara su malicia, les pide que les muestren la moneda del impuesto. Y probablemente algunos de los que estaban por ahí llevaban esas monedas y se la enseñan, y la respuesta es el maestro que les presente, cuando se lo presentan, ¿qué dice esta moneda? ¿De quién es este rostro? Del César. Pues la respuesta de Jesús: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios, y punto, y se acabó el problema. Los deja, como dicen por ahí, en algún momento dice, chatos. Chatos en el sentido de la palabra. Con esa respuesta pues tenemos que decir cómo en algún momento este pago fundamentalmente, dice Jesús, denle a Dios lo que le responde a Dios y denle al César lo que es del César. En pocas palabras, el Señor se manifiesta a favor de una decisión clara entre el dominio de la política, el dominio religioso, las cuestiones económicas, las cuestiones transacciones y todo. Hoy día, a veces, nosotros ciertamente ya reconocemos un poquito esa diferencia, no somos ese tipo de fanáticos, aunque todavía hay algunos por allí que dicen que toda imagen es contra Dios, y sobre todo en el sentido que lo presentan a veces nuestros hermanos separados, por desgracia, que se toman en ese capítulo propiamente del Deuteronomio, que es el capítulo 20, donde en algún momento habla con mucha claridad, en el sentido, no te harás imagen arriba, de abajo, ni de ningún lado, con toda la palabra. Pero la toman así a rajatabla, que se quedan sin nada. ¿Por qué? Porque tienes en casa fotografías de la familia. Claro. Tú eres una imagen. Exacto. Nosotros somos una imagen de Dios. La naturaleza es una imagen de la creación de Dios. Entonces dice uno, ¿cómo son tan absurdos en el sentido de esa manera de vivir? Decimos, no, simplemente lo que quiere decir es, no adores algo que no es Dios. ¿Y qué es lo que tenemos? Yo he dicho y siempre he repetido, y se los he pedido siempre en la comunidad, cuando les pregunto, a ver familia, sobre todo en las fiestas de la Virgen de Guadalupe, cuando llegan y que somos mexicanos y somos guadalupanos, ¿tú adoras la imagen de la Virgen de Guadalupe? Mucha gente todavía de los católicos dicen sí, y decimos, no familia, no adoramos a la Virgen María en esa vocación de Guadalupe, no adoramos a la Virgen María en las vocaciones de cualquiera que sea. María es un medio y un camino que Dios ha querido para que el Hijo tuviera y trajera la salvación a los hombres. Por eso nos dice Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esta respuesta resuelve genialmente el Señor la pregunta maliciosa que le hicieron sobre la licitud de pagar el impuesto al César. Podemos preguntarnos ahora, ¿a qué se refiere Jesús con eso de darle a Dios lo que es de Dios? La pregunta sería, ¿qué es lo que es de Dios? Esto sería una de las cuestiones que tendríamos que plantearnos, sobre todo con claridad. La imagen de la moneda da una luz para poder responder esta pregunta. En la moneda del impuesto estaba la imagen del César, es decir, el emperador romano en turno. También estaba acuñada una inscripción sobre el César para el Señor. Parece que esa moneda sirve de figura para comprender otra realidad, mucho más importante, la del ser humano. Con frecuencia encontramos repetidas veces, Dios hizo el hombre a su imagen, lo que ya decíamos ahorita, en un momentito. Y esto lo podemos ver en el capítulo 1 del Génesis, en el verso 26-27, en el capítulo 5 del verso 1 también del Génesis, en el capítulo 9, en el verso 6. Tenemos también en el libro de la sabiduría, sobre todo en el capítulo 2, verso 23, donde el hombre fue creado precisamente en ese sentido, el eclesiástico 17, capítulo 17, verso 1 al 4. La respuesta, el hombre, todo hombre, por más insignificante que parezca, es de Dios, porque tiene grabado en lo más profundo de su ser su huella, su sello divino. Tiene también dentro de su corazón también ese grito que constantemente necesitamos hablarle a Dios, necesitamos estar en su presencia. Tenemos un elemento que de alguna manera, yo les digo, ¿cuál es esa imagen? Porque también tenemos que entrar en esa pregunta. ¿Cuál es esa imagen que llevamos en el corazón como personas de esa imagen de Dios? Tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad. Es decir, somos a semejanza de Dios libres, ¿sí? Tenemos la opción por elegir entre el bien y el mal. Dice también, en este sentido, tu libertad, tu voluntad, tú decides. Por eso dice, pongo ante ti
el bien y el mal. Pongo ante ti el agua y el fuego. Pongo ante ti, en este caso podemos decirlo así, el bien o el mal. Pero tú vas a decidir por tu propia voluntad. Por eso tenemos que decir que esa huella de Dios la llevamos en el corazón y tenemos que en algún momento, sobre todo, poder expresarla en esa relación con los demás. ¿Por qué amar al prójimo? Porque es una huella de Dios, porque es la imagen de Dios, porque está en Él representado ese Dios que nos ha creado. Este reclamo profundo lo experimenta todo ser humano a modo de un hombre de Dios, de una inapagable sed de infinito. Nos dice San Agustín: Señor, nos hiciste para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y son palabras que en algún momento pusiéramos, de alguna forma, pudiéramos expresar, que nos llevaran a comprender el gran significado de esa presencia de Dios en nuestra vida. En el corazón llevamos profundamente arraigado ese deseo del amor. Veámoslo por donde lo veamos. Amor humano, amor físico, amor divino o espiritual. Y de alguna manera lo llevamos interiormente. Todo hombre, toda mujer, llevamos en el corazón ese gran anhelo del amor. La desgracia, que también tenemos que decir con toda verdad, es que más de alguna ocasión, a veces, el amor lo confundimos con solamente acciones externas, acciones humanas. Y muchas de las veces no podemos en algún momento captar la grandeza del sentido propiamente de lo que llevamos adentro y por lo tanto perdemos esa dimensión espiritual. Por otro lado, experimentamos también un profundo reclamo de nuestro ser, que una necesidad imperiosa de Dios. Ciertamente el hombre siempre estará buscando a Dios, aunque digan que no lo necesitan, como ya nos hemos encontrado mucha gente que en algún momento dice que no lo necesita. Aquí en Peribán, en Corona, en las comunidades, siempre hay gente que dice: yo no necesito a Dios. Así de sencillo. Pero el que no busca a Dios, a cualquier güey se le hinca. Así dice el dicho, nomás con la palabra un poquito, es animal, no acá la otra palabra que en algún momento expresa despectiva. No, es en el sentido propiamente, en ese aspecto. Pero también tenemos que tener en cuenta que más de una ocasión nos da miedo, tenemos miedo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es exigente. Dios, eso es lo que sucede. Le tenemos miedo a Dios, a enfrentarnos realmente a esa realidad. ¿Por qué? Porque Él nos pide, nos exige. Él dice: confía en mí plenamente. Es un miedo también a que nos quite lo que yo pienso y que me hace feliz, es decir, mis deseos humanos, mis deseos carnales, mis deseos de materiales, mis deseos en algún momento, que Él me está diciendo: mira, esto no, las normas, los mandamientos. No cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no dirás mentiras, etcétera, etcétera. Tenemos los mandamientos que decimos: es que ¿cómo es posible? Esto es algo natural, es algo humano. Miedo a que me pida más de lo que en algún momento puedo dar. Miedo a que si lo amo demasiado, perderá el control sobre mí y él será el que ocupará ese espacio y ese lugar. Y por eso, pues me da miedo en algún momento. ¿Para qué? Para que de alguna forma decir: no, Señor, espérate tantito. Es mi vida, yo tengo que hacerla. Yo tengo que, de alguna manera, tengo que realizarme. Pero, por favor, tú no te metas mucho. Es lo que a veces le decimos a Dios. Y es ahí donde viene, nos da miedo el cambio que tenemos que hacer. Que tenemos que hacer una vida más humana, más libre, más grande, más bella. Pero tenemos que ceder en algún momento en nuestra libertad delante de Dios. Sí. Porque es lo máximo que tenemos. No podemos en algún momento expresar, decir: no, es que Dios no tiene que meterse aquí para nada. Por el contrario, si haces a Dios parte de tu vida, Dios hará tu vida también. Tenemos algo muy grande y en ese sentido, sobre todo, esa huella que llevamos en el corazón, pues ciertamente, cuando la vayamos, sobre todo alcanzando, cuando vayamos acercándonos más a Dios, lo que dice: irá retrocediendo la maldad, el pecado, el egoísmo, la mentira, el engaño, y sobre todo volveremos a alcanzar lo que Dios esperaba, las expectativas que tú decías, más justos, más fraternos y más reconciliados entre el hombre, la naturaleza, y el hombre con el hombre y con Dios. Lo que dice San Ignacio de Loyola: ad maiorem gloriam Dei, para mayor gloria de Dios. Para mayor gloria de Dios. Todo lo que hagas para mayor gloria de Dios. Creo que con esto tendríamos uno de los elementos fundamentales para los cuales pues poder decir cómo de alguna forma en la vida humana a veces se nos olvida que todo depende de Dios.
y creemos que es nuestro actuar solamente, y nos olvidamos del prójimo, de, como tú decías ahorita en este momento, desde el que ha sido concebido, que dice la mamá, es que es mi cuerpo. No, ya no es tu cuerpo, es otro cuerpo dentro de ti. Es otro cuerpo dentro de ti, mamá. No es una persona igual, no es una persona igual que tú, es diferente a ti ya. Desde el momento de la concepción, por eso se dice que el aborto es crimen, es asesinato. Y de alguna forma, a veces tratamos de acomodar las cosas para decir, es que es mi cuerpo. No, familia. En la familia, yo les digo, la vida es un don y un regalo. Y ese regalo comienza desde la concepción. Segundo, no porque sea una persona que sufre, está sufriendo durísimo la situación de la enfermedad, el dolor, la angustia. Hay formas de ayudarle para evitar el dolor y el sufrimiento, pero no el asesinato, que es diferente. Dice, a esta persona por el que el cáncer le está haciendo sufrir enormemente, es un dolor terrible. Entonces, ¿qué es lo que hacen los doctores mejor? Dice, hay que ponerle para una situación sobre todo de dolor y sufrimiento ahora, esta inyección que le va a ayudar para permanecer como dormido, ¿sí? Y el dolor no lo va a vivir ya, no lo va a sentir, porque todo se encuentra totalmente en otro estado. Pero, para que no sufra, ¿saben qué? Pues de una vez hay que quitarle todo y listo, que se muera. O sea, estás asesinando. Y así como eso podríamos decir un montón de cosas que de alguna forma llevan a la persona, sobre todo a olvidarnos de esa gran oportunidad de la vida. Aún el dolor se convierte, por ahí no recuerdo que en algún momento leí un pequeño folleto, un cuadernito pequeño, el dolor es salvífico, así se llama, el dolor es salvífico. Y decía precisamente desde la parte psicológica, la parte humana, la parte espiritual, decía cómo el dolor en algún momento, sabiéndolo llevar, se convierte en salvación, para sí y para los demás. Y yo creo que esto es una gran riqueza que podríamos en algún momento sobre todo tener en cuenta y recordar. Hemos llegado al final del programa, con el cual pues de alguna forma nos lleva a decirle a Dios gracias porque hemos podido compartir con ustedes. De alguna forma denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero de alguna forma está íntima, unida toda actividad humana a lo que nos dice la carta del apóstol Pablo. De una manera muy especial, hagan lo que hagan, dense cuenta que es también la oportunidad y la obra de Dios. Y esto pues yo creo que es algo muy maravilloso, con lo cual tenemos que decir que en las manos de Dios estamos, nos movemos y somos, como dice también el apóstol Pablo. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Hágalo todo para gloria de Dios. 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 Sea que coman o que beban, cualquier cosa que hagan, hágalo todo para gloria de Dios. Y todas las cosas que sean hechas con amor, hágalo todo para gloria de Dios. Hágalo todo para gloria.